metodologías participativas. Tengo entendido que han estado ya participando de algunos espacios similares con algunas temáticas que son también, digamos, recurrentes en lo que es la investigación en general. Me parece una muy buena iniciativa de la Universidad Univalle el tener este tipo de encuentros en los que podemos conversar un poquito, en los que podemos enterarnos un poco más a profundidad de este tipo de temáticas que por ahí están así un poco rezagadas en las universidades, que no les han dado, digamos, la importancia necesaria, pero que ahora definitivamente lo están haciendo. Entonces, nuevamente muchísimas gracias y comenzaremos, si les parece bien. No estoy seguro muy bien cómo hacer, pero ahora mismo estoy solo viendo la pantalla de 4 personas. Imagino que si pueden ir encendiendo sus cámaras voy a tener oportunidad de verles a todos, así nos podemos ir conociendo, ¿no? Entiendo que algunos van a tener algunas dificultades para hacerlo, sin embargo, en la medida de sus posibilidades se los pido para que podamos interactuar un poquito más. El tema nos va a llamar un poco a aquello, ¿no? Entonces, nuevamente, en la medida de sus posibilidades, por favor vayan encendiendo sus camaritas para que los pueda conocer, para que pueda reconocer algunas caras, para que podamos reconocernos entre nosotros y seguramente el diálogo que vayamos entablando a lo largo de la noche sea un poco más fructífero, ¿no? Bien, voy a comenzar, espero motivarles mientras vamos conversando y mientras les voy comentando algunas cositas y voy haciendo algunas consultas, la posibilidad de que enciendan sus camaritas. Bien, voy a compartirles mi pantalla. Por favor, voy a necesitar que me avisen si se puede ver. Calculo que sí. Sí, se ve. Bien, muchísimas gracias, gracias. Muy amables, gracias. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a hablar un poquito de metodologías participativas en la investigación. Yo voy a hacer durante la horita y media que tenemos un poco menos, un juego en el que me voy a ir saliendo un poco de la presentación. Si necesitan que vuelva alguna diapositiva o algo no está claro, les pido por favor que solamente abran el micrófono y vayan haciendo sus consultas. Quiero hacer este juego precisamente para que ustedes también puedan verme mientras les explico algunas cosas, porque el lenguaje corporal a veces es bien importante y también para entender un poco si ustedes tienen alguna cuestionante por dónde está yendo. ¿Bien? Entonces, comenzaremos. Metodologías participativas en la investigación. En general entiendo que ustedes ya han ido viendo cuál es el resultado y la explicación de lo que es la investigación, los paradigmas de investigación y bueno, han ido adentrándose un poquito en temas que son así como muy, vamos a decir, base para que podamos tener estas discusiones, que son temas que son un poco más apremiantes en el día de hoy, porque son contemporáneos a el tipo de investigación que se está haciendo ahora. Entonces, he dejado esta diapositiva en blanco a propósito, con la intención de que podamos construir juntos. Construyamos juntos. ¿Qué es lo que ustedes entienden o han escuchado o han podido percibir en algún momento sobre lo que es la metodología participativa de investigación? Yo me voy a salir un poquito de aquí, vamos a tener la oportunidad de agregar algunas cosas por aquí, pero sí me gustaría ir escuchándoles. Les voy a ir mostrando por qué estoy intentando que participen un poco más quizás que en otros espacios en los que han podido estar en los talleres de los días anteriores. Mi intención es mostrarles un poco cómo funciona de manera empírica también, ¿no? Esto de la metodología participativa de investigación. Entonces, para eso, cuanto mejor y más participen, más rápido vamos a avanzar. Nuevamente, construyamos juntos. La consulta es, ¿qué entienden ustedes o qué han escuchado o qué saben de las metodologías participativas en la investigación? Les escucho. Para poder participar, solamente encienden el micrófono y les puedo escuchar. En esta parte, es justo esta la parte de la presentación que va a ser un poco más así como incómoda, porque voy a realmente esperar a tener alguna participación para poder avanzar, porque
es importante, es parte del proceso, ¿sí? Entonces, les escucho. ¿Qué han escuchado? ¿Qué entienden? ¿Qué saben por metodologías participativas de la investigación? Bueno, Perdón, no se ha cortado el micrófono, creo, no lo hemos podido escuchar. Sí, se escucha un poco entrecortado. Igual lo que podríamos hacer es, si gustan, eh, ir escribiendo en el chat del espacio este que tenemos aquí en el Teams, ¿no? Tengo una manito levantada por ahí, por favor, adelante si gustan. No necesitan levantar la manito, solo enciendan el micrófono y les escucho. ¿Alberto? no, Fernando. Adelante, Fernando, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches, Buenas noches. queridos colegas. Bueno, por metodología participativa de investigación, yo entiendo que es un método de aprendizaje conjunto entre el investigador o la persona que se cuestiona algo y los implicados de la investigación, ¿no? Entonces, básicamente es un trabajo conjunto, en algunos casos interdisciplinario, en los cuales se trata de generar sinergias para encontrar respuesta a alguna incógnita de investigación que se formule, ¿no? Muchísimas gracias, perfecto. Estoy tomando algunas notas para que vayamos viendo si podemos ir construyendo algunos significados en conjunto, ¿sí? Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Ahora sí me pueden escuchar. Le escuchamos, sin embargo es un poco, hay un poco de ruido en el micrófono, se le escucha como muy cerca. De todos modos, si gusta participar, lo que podríamos hacer nuevamente, tenemos creo una sala de chat. No sé si está disponible para todos, pero podemos seguir intentando. Adelante, Natalia, a ver si le escuchamos bien. Adelante. Bueno, ahora que yo recuerdo esta metodología es cuando nuestro grupo de estudio o el conjunto de personas que son parte de nuestra equipo van a participar activamente de nuestra investigación. Bien, Natalia, una disculpa. Lamentablemente es el micrófono el que está fallando, no es inteligible lo que logramos escuchar. Mil disculpas. Sin embargo, le agradezco por participar. Por favor, alguien más que se anime para comentarnos qué han escuchado, qué saben de las metodologías participativas de investigación. Adelante, les voy a esperar. Noches. Buenas noches. Sí, bueno, yo lo que entiendo por metodología participativa es que se trata de un método cualitativo, ¿no? Donde lo que se intenta es comprender con un poco más de profundidad un fenómeno y donde el aporte de los participantes es fundamental porque cada uno de ellos va a aportar con su perspectiva para comprender más sobre el fenómeno que se está investigando. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? No les voy a torturar mucho. Si podemos tener un hito más, estamos más que tranquilos. ¿Quién más se anima? Solamente una persona más. Gracias, Gustavo, le agradezco. Aló, buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. Tal vez podríamos aportar en el tema de, al ser participativa, a medida que vamos viendo los problemas, las necesidades que se tiene en relación a un problema donde justamente es de una organización, puede ser de
como dijeron, cualitativa, entonces van a ser intenciones, problemas tal vez de una organización, de un grupo de personas, que en base a lo que se identifica, digamos, el problema, también pretende dar una solución, ¿no? O parámetros para dar solución a ese problema que se ha identificado. Este sería mi aporte. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, entonces, vamos a volver a las diapositivas y vamos a darle una miradita a esto. A ver qué hemos construido juntos. Las metodologías participativas de investigación en este caso son, por ahí, métodos de aprendizaje conjuntos donde los implicados en la investigación están a la par y de la mano con los investigadores. Tiene que ver mucho con lo que es la interdisciplina en la búsqueda de sinergias de varias disciplinas para que puedan ir resolviendo algunos problemas que por ahí son más complejos y que seguramente no van a poder ser resueltos por profesionales de una sola rama, ¿no? Perfecto. El siguiente, método cualitativo, profundo y con aporte fundamental de los implicados para comprender el fenómeno. Ya estamos aquí retomando un poquito la idea de que es un método en el que quizás el investigado, vamos a llamarle de alguna manera hasta que podamos entrar en materia, tiene la capacidad y la posibilidad de participar en el proceso. No solamente está siendo observado, sino que él tiene una participación activa en el proceso de investigación. Bien, también estamos repitiendo ya un poco que no solamente están implicados en una parte, sino que son implicados en prácticamente todo lo que se le puede llamar proceso de investigación, ¿no? Ya habíamos dicho, por ejemplo, en este caso, que es para comprender el fenómeno. En el caso anterior, también hemos dicho que además están implicados varias disciplinas y es con la intención de generar sinergias, ¿no? Para poder ir seguramente en la metodología desarrollando algunas capacidades en conjunto. La tercera parte, que me parece fundamental, dice hacer participativo de manera sistemática la resolución de problemas desde su identificación hasta las soluciones, hasta la identificación de las soluciones, ¿no? Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque definitivamente dentro de lo que es la metodología participativa es fundamental entender que el objetivo meta realmente de este tipo de investigación no es solamente generar conocimiento, sino ir solucionando problemas contextualizados, problemas de un cierto lugar, no solamente comprender el fenómeno, sino más bien realmente identificar el problema y solucionarlo conjunto con la gente, ¿no? Con la que vamos a ir trabajando. Entonces, muy agradecido con esta construcción que me parece muy, muy interesante. Voy a pasar a la siguiente diapositiva donde yo les voy a ir dando algunas bases epistemológicas. Aquí sí me gustaría que si en algún momento estoy yendo muy rápido, por favor me interrumpan, hagan las consultas que sean necesarias. También voy a hacer algunas preguntas que les voy a pedir que vayan respondiendo. Esto en la lógica de que vayamos haciendo lo mismo, de que vayamos construyendo juntos el conocimiento. ¿Sí? Bien. Entonces, bases epistemológicas. ¿Qué significa esto? Vamos a abordar un poquito la lógica filosófica que hay por detrás de lo que son las metodologías participativas, porque sí, definitivamente, aunque es bien práctico, aunque la idea es solucionar conflictos, aunque la idea es que la gente participe de la investigación, la gente que estamos investigando, tiene una base por detrás que es un poquito más compleja. Entonces les voy a comentar un poquito de dónde viene. Las metodologías participativas de investigación tienen una base en estas tres corrientes que yo he identificado, en la teoría crítica, en el constructivismo y particularmente ya no en una corriente, sino más bien en una teoría particular que se llama dialéctica. Les voy a comentar un poquito. La teoría crítica es una teoría, en realidad más que una teoría, es un paradigma de investigación que significa que es una manera de ver la realidad y de entenderla y de comprenderla y analizarla, donde nosotros vamos a ir teniendo un procedimiento constante de acción, reflexión, acción. Esto no se da en todos los tipos de investigación. Por ejemplo, hay un tipo de investigación y un paradigma de investigación que es positivista, que es el que seguramente es más común para todos, en el que podemos ir viendo
La típica investigación, por ejemplo, de laboratorio, donde se van haciendo experimentos, por ejemplo, en investigación química, donde se van complementando elementos unos con otros, se van generando procesos físicos para lograr cierto tipo de sustancias, con prueba y error, se hace una síntesis, una hipótesis, y bueno, es un proceso que es bien riguroso, pero que no necesariamente necesita que nos sentemos a reflexionar sobre él, sino que va a ir de manera lineal, va a empezar en el punto 0, va a ir por el punto 1, hacia el 2, el 3, el 4 y termina en el 5. En cambio, en la teoría crítica, lo que hacemos es un ciclo. Volvemos constantemente, generamos una acción, reflexionamos al respecto de ella y volvemos a accionar recién, ¿no? La reflexión no siempre significa nada más que observemos lo que ha sucedido, sino más bien que vayamos contrastando con teoría, que vayamos también entendiendo que quizás hay algún cambio directamente solamente por haber reflexionado acerca del fenómeno que estamos observando. Entonces, en general, la teoría crítica lo que nos invita a hacer es una búsqueda de transformación social. Esta teoría crítica se utiliza, por ejemplo, mucho en espacios educativos. No sé si han escuchado hablar, por ejemplo, de Paulo Freire. Paulo Freire es un exponente en la educación a nivel de Latinoamérica, en teoría de educación. Él nos habla mucho de la teoría crítica. Lo que hace es ir viendo un poco cuáles son las situaciones del contexto de los chicos con los que está estudiando, en las situaciones educativas en las que ellos se encuentran, y va viendo cómo este contexto sociocultural económico puede ir afectando a estos chicos y cómo el ir generando acciones un poco así como de revolución puede generar reflexión y al mismo tiempo otra vez un impulso de revolución, volviendo un poquito a este tema de la acción, reflexión, acción, ¿no? Entonces era un poco revolucionario, lo sacaba del aula, hacía algún tipo de investigación mientras estaba haciendo actividades que no tenían que ver necesariamente con una educación clásica donde tienes al profesor delante, sino más bien que los llevaba a los chicos a la calle y hacía que ellos sean los protagonistas de su educación, ¿no? Entonces iban aprendiendo juntos. Después, esto es así como en bases generales, nuevamente podemos retomar esto con calma si está quedando algo en duda, podemos profundizar también en lo que es la teoría crítica. Sin embargo, se los estoy dando así como un pantallazo general para no quedarnos mucho en bases que son importantes, pero que solamente nos van a ayudar a entender de dónde vienen, ¿no?, las metodologías participativas. Después tenemos al constructivismo, que es otro paradigma, donde el punto y el eje central es la interacción y el interaccionismo social para la representación de la realidad. ¿Qué significa esto? El construccionismo nos dice que vamos a entender la realidad desde la interacción de las personas y desde la representación que ellos hacen de esa interacción. El construccionismo social, el constructivismo, nos lleva a entender que por ahí la realidad es nada más que la idea de la gente en función de cómo interacciona con su entorno. Entonces, seguramente, por ejemplo, si le preguntamos qué es verano a una persona de Bolivia, va a ser totalmente distinta su respuesta a que si le preguntamos qué es verano a una persona que vive en Rusia o que vive en Australia o que vive en Estados Unidos, porque va a ir desarrollando ese significado en función de cómo se ha ido desenvolviendo y relacionando con su entorno, con las personas que han estado alrededor de ellos, con las personas que han ido logrando construir, por eso constructivismo, ese significado de esa situación particular, y por eso va a ser diferente en cada uno de los lugares a los que nosotros vayamos a preguntar. Entonces, nuevamente, el constructivismo lo que nos lleva a interpretar, es decir, la realidad no es nada más que una representación individual de una persona que se construye a partir de la interacción que ésta tiene con sus pares a su alrededor y con el contexto del que se rodea. ¿Ya? Bien. Después, la siguiente base epistemológica para las metodologías participativas es la dialéctica. Les decía, este no es un paradigma, sino directamente una teoría. La dialéctica, en palabras muy sencillas, se resume en la lógica de diálogo. El diálogo no es lo mismo que un debate.
El diálogo no es lo mismo que una conversación. Entonces aquí la primera pregunta, no sé si alguien puede ayudarme resolviendo la diferencia entre diálogo y conversación, entre diálogo y debate. ¿Qué significará diálogo? ¿Alguien que me pueda ayudar? Adelante, por favor, no sean tímidos. ¿Qué será diálogo en términos generales? ¿Qué podemos entender por diálogo? Comunicación entre dos personas. Comunicación entre dos personas. ¿Y qué tipo de comunicaciones? ¿Cómo podemos identificar la diferencia entre una comunicación que sí sea dialógica y una que no? Por ejemplo, un debate también puede ser entre dos personas. Sobre un mismo tema. Sobre un mismo tema. El debate también podría ser de un mismo tema, ¿no es cierto? Vemos a veces debates, hemos tenido el famoso debate político cuando estábamos en las elecciones del 2020, estaban hablando sobre lo mismo y sin embargo no era un diálogo necesariamente. ¿Qué necesitamos? ¿Qué características necesitamos para que una conversación se convierta en un diálogo? Muchas gracias, Nadit, por su participación. Por favor, si gusta, puede continuar. Adelante. Alguien que se anime. No hay respuestas equivocadas, por lo pronto lo que sí hay respuestas incompletas. Podemos completarlas. ¿Qué será diálogo? ¿Qué es diálogo? Bueno, el diálogo me parece que se refiere a un intercambio de ideas entre dos personas donde ambas personas parten de un punto, pero al terminar con ese diálogo van a cambiar sus perspectivas, no van a enriquecer su punto de vista. Mientras que en un debate me parece que la intención es que uno de las dos personas o más que intervienen va a obtener una victoria, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista. Así es, Gustavo, le agradezco mucho. Precisamente esa es la diferencia, ¿no? Un debate normalmente tiene la intención de que una persona pueda intervenir en las construcciones de la otra persona y de alguna manera lograr que cambie su perspectiva sobre un tema específico, ¿no? En cambio, un diálogo nos genera a dos personas que están en un punto A y en un punto B y que van a lograr de alguna manera un punto C en conjunto. No necesariamente abandonando sus propias perspectivas, sino más bien construyendo una distinta. Entonces voy a volver un poquito a la diapositiva. Le ha dado al clavo Gustavo, le agradezco. La dialéctica es nada más que el diálogo, y el diálogo no es nada más que la posibilidad de generar una tesis, una idea, a esta tesis generarle una antítesis, que es una idea normalmente opuesta, que no necesariamente tiene que ser una idea opuesta, pero que por lo pronto, como no es la misma, es diferente, y llegamos a una síntesis en la que podemos decir que hemos logrado construir a través de las dos primeras una posición nueva, ¿no es cierto? Esto sucede de la misma manera con las relaciones. Las relaciones entre las personas tienen más o menos la misma lógica. Cuando vamos con una persona y queremos conocerla, no importa si es una relación sentimental, de amistad, una relación familiar, podemos tener distintos tipos de interacciones. La más saludable siempre es una interacción dialógica donde yo tengo mis propias situaciones y circunstancias y las entrego y espero que la otra persona entregue lo que tiene, no lo que yo quisiera, no lo que yo necesito, sino lo que tiene, para que construyamos algo nuevo, ¿no? Eso nos pone en un lugar muy similar porque aunque es un papá, por ejemplo, y un hijo, y hay un orden jerárquico, cada uno está poniendo lo que tiene y lo que quiere poner ahí, ¿no es cierto? Para la construcción de algo más. Eso es mucho más saludable que cuando estamos pidiendo, por ejemplo. Ahora, les estoy hablando de todo esto y pareciera que nos hemos desviado tanto,
porque son bases epistemológicas, son como ideas filosóficas y así como repensamientos que nos van a ayudar a entender cómo hemos llegado a generar metodologías participativas de investigación, cómo podemos lograr realmente lo que estábamos diciendo hace rato, involucrar a la gente que estamos estudiando, hacer que ellos estén desde el principio hasta el final, entender el fenómeno que estamos sucediendo alrededor de ellos o con ellos o que ellos están sufriendo, pero además buscar soluciones que realmente sean prácticas, ¿sí? Entonces, para todo esto, todas estas teorías, estos paradigmas, van a ir teniendo de alguna manera en común que son holísticos. Eso significa que están viendo varias cosas al mismo tiempo, que están intentando integrar varias cosas al mismo tiempo. Todos son representativos, intentan que todas las partes que están confluyendo en esta situación participen de manera activa. Ya no va a ser el investigado, como les estaba diciendo, sino que es parte del staff de investigación en este caso. Ya no es un objeto de estudio, sino que en este caso se convierte en un sujeto de estudio, porque es una persona que va a ir involucrándose y va a tener cierto tipo de participación. También nos muestran que son un puente entre la teoría y la práctica, ¿no? Porque de repente nos van a dar la oportunidad de realmente empezar a generar cambio, incluso mientras estamos haciendo la investigación, que esa es una lógica que se ha ido desarrollando precisamente porque había una crítica a la investigación en general, especialmente a la investigación social. Siempre decían los investigadores entran, por ejemplo, a una comunidad, investigan y se salen. Y ellos logran sus tesis, ellos logran sus investigaciones y sus artículos, y aquí la comunidad no ha cambiado para nada. Lo que estamos queriendo otra vez es un cambio, ¿no? Un puente entre la teoría y la práctica. Y finalmente, la coconstrucción del conocimiento. ¿Por qué? Porque como investigadores, por supuesto, también tenemos nuestros propios objetivos académicos, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos lograr juntos los objetivos de todas las personas que están involucradas en esto? Una coconstrucción de conocimiento para que cada quien pueda implementarlo de la mejor manera posible. Perdón que lo corte, le cuento Adelante, que por favor. no está compartiendo su presentación, no se ve en pantalla. No se preocupe, la voy a compartir de inmediato. Ya, Muchísimas ok, gracias. gracias. Permítanme un segundito. Por favor, avísenme si la pueden ver. Ahora sí se ve, gracias. Muy amable, gracias. Bien, estábamos en la misma diapositiva, lo que les decía, teoría crítica, constructivismo, dialéctica, y todos estos reúnen estos requisitos. Son holísticos, son representativos, son un puente entre la teoría y la práctica y la co-construcción, ¿sí? ¿Por qué hemos hablado y chachareado tanto al respecto? Es importante para que entendamos cuál es el enfoque. Algunos de ustedes decían, es que es un enfoque cualitativo, pero yo voy a decirles que no siempre, ¿no? Esto se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, por supuesto, a partir desde un enfoque cualitativo, pero hemos llegado a un punto muy, muy interesante en el que se han hecho investigaciones ingenieriles con este tipo de metodologías. Para poder empezar esta parte de los enfoques, me gustaría saber si hasta aquí hay alguna duda. Hemos hablado de las bases filosóficas para que se pueda lograr de alguna manera una investigación con metodologías participativas. Hemos dicho que lo que estamos buscando es la participación de la gente, que dejen de ser objetos de estudio y empiecen a ser sujetos de estudio, que queremos no solamente entender, sino solucionar, que queremos que participen de todo el proceso de investigación. Y también hemos dicho ya en las bases filosóficas que de repente es importante que están siendo representados, que estamos logrando un puente, que estamos logrando una co-construcción, que estamos en una lógica de diálogo donde vamos a ir poniendo cada uno lo que tiene para construir algo nuevo, donde entendemos que nuestras interacciones nos van a permitir solucionar el problema de un lugar y de un tiempo específico, y también estamos entendiendo que vamos a tener que hacer procesos cíclicos de reflexión constante, ¿no es cierto?, en una búsqueda de transformación social. No sé si hasta aquí nuevamente hay alguna duda. Les escucho. Bien, toda esta parte filosófica era sumamente importante porque
es la que nos va a permitir al momento de aplicar, entender de dónde viene y no ser solamente meros técnicos, ¿no? Aplicar técnicas participativas, se van a dar cuenta, vamos a hacer un ejercicio al final muy cortito con una técnica. Es sumamente fácil, cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, el que la aplicación de esa técnica sea y tenga un rigor científico y se pueda utilizar en una investigación y realmente dé frutos con la gente con la que se está trabajando o con el fenómeno con el que se está trabajando, va a depender específicamente de que estén bien entendidas estas bases filosóficas, de que esté bien entendido el objetivo meta, de que esté bien entendido cuáles son las características que necesitamos para que realmente sea una investigación de este tipo. ¿Sí? Entonces voy a continuar. Les voy a comentar un poquito cómo se ha ido transformando el enfoque. Sí hemos partido desde un enfoque cualitativo, pero hemos llegado a lugares muy, muy interesantes. Antes de poder hablar de metodologías participativas de investigación, existía en la antropología un tipo de investigación que se llama investigación etnográfica, donde los investigadores entraban en situación, en este caso ellos hacían investigación de comunidades, entraban en comunidad, entraban por ejemplo, hay muchos antropólogos que han estudiado las tribus en la selva amazónica, las tribus originarias, ¿no es cierto? Entonces, entraban en estas circunstancias, se adentraban y lo que hacían era observar durante meses cuáles eran las características particulares de la sociedad que ellos estaban visitando, ¿no? Sin embargo, ese tipo de investigación, aunque no es negativa, van a ver que ninguno de este proceso que se ve es una flecha ascendente, ninguno de estos puntos hace que el anterior sea poco sostenible o que no sea científico o lo refuta, sino más bien que va construyendo sobre él para lograr algo mucho más interesante hasta el final. Entonces, la parte básica donde partimos todo este transcurso al que llegamos por medio de las metodologías participativas era esto, ¿no? La primera manera de participar realmente y de hacer partícipe a la gente ha sido adentrándose en su realidad. Entonces estos investigadores vivían con ellos, dormían con ellos, comían con ellos, participaban de sus rituales. Sin embargo, al momento de redactar sus documentos, ellos no les preguntaban, no los hacían partícipes, sino que trabajaban sobre ellos. Por eso aquí está trabajar sobre la gente. Los documentos que se escribían eran casi como biográficos de estas etnias que se iban estudiando y se iban mostrando las características y se iba intuyendo un poco la cultura. Y por supuesto eso hace que tengamos un sesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso, toda esa recolección de información, si bien tiene una lógica de observación y herramientas y técnicas muy buenas, como por ejemplo un diario de campo, donde estos antropólogos iban anotando todo lo que iban viendo, iban comparando con los días, iban comparando también un poco con su religión, iban comparando su cultura, sus costumbres, iban comparando varias cosas. De repente, primero no era válido para observar un fenómeno, sino nada más una sociedad, por un lado, pero por otro lado también era interesante que, les decía, hay un sesgo, porque aquí está la interpretación del investigador, ¿no? Entonces muchas veces se ha dicho, desde las ciencias exactas específicamente, que este tipo de investigación no tiene un rigor científico muy, muy importante. Sí nos da información como de diagnóstico, pero no tiene un rigor que nos permita aseverar cierto tipo de situaciones y circunstancias un poco más complejas, como por ejemplo una cosmovisión, como por ejemplo alguna situación similar a las religiones y al entendimiento un poco más profundo de la gente, a cosas un poco más simbólicas que no se pueden palpar, pero que se tienen que comprender, ¿no es cierto? Entonces, vamos avanzando en el tiempo. Esto es más o menos, la investigación etnográfica empieza, si no estoy mal, en la década de los 50, hasta la década de los 70 empieza lo que realmente es el inicio de las metodologías participativas de investigación con la investigación-acción participativa. Este es el primer tipo de investigación que busca realmente no solamente obtener información al respecto de un fenómeno o de un objeto de estudio, sino también intervenir sobre lograr solucionar el problema que se está viendo con el fenómeno. Para esto lo que se hace normalmente
cuando se aplica este tipo de investigación, que aún se aplica, ya les digo, no es que están fuera de moda o de onda, como quien diría, sino que son tipos de investigación que todavía se utilizan y que son muy positivos. La investigación acción participativa requiere de un análisis crítico y de un aprendizaje colectivo. Entonces, lo que se va haciendo es generar un diagnóstico, mostrarlo a la comunidad, junto con ellos analizarlo y reflexionar sobre él y lograr en conjunto, mientras vamos interviniendo, cierto tipo de aprendizaje colectivo, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, para este tipo de investigaciones, se generan lo que son talleres de investigación. En lugar de ir y hacer solamente una entrevista, lo que se hace es, por ejemplo, para una unidad educativa en una comunidad alejada. Quiero ir a ver por qué hay tanto embarazo adolescente. Entonces, se me ocurre que lo que puedo hacer es un taller de capacitación para, por ejemplo, proyectos de vida. Entonces, mientras vamos a ir hablando de proyectos de vida, yo seguramente voy a poder ir sacando información acerca de por qué los jóvenes en esta comunidad están por ahí con índices de embarazo un poco más altos, que nos comenten un poco cuáles son sus perspectivas y al mismo tiempo estamos interviniendo de alguna manera para cambiar esa lógica, hablando de proyectos de vida, para que ellos vayan planificando en lugar de que solamente les suceda, ¿sí? Para eso es necesario conocer y actuar, y ya les decía, es solamente así como una evolución de lo anterior, pues necesitamos estar en ese contexto, conocerlo, hacer un diagnóstico y actuar sobre él, ¿no? Este tipo de investigación se usa particular y principalmente, aunque no únicamente, en la educación popular o en la cooperación para el desarrollo. En investigación para el desarrollo se utiliza mucho donde se busca que las comunidades en situaciones de vulnerabilidad mejoren un poco. Esto ha hecho que en lugar de trabajar sobre la gente, empecemos a trabajar como la gente, ¿no? Como esa gente que estamos investigando, como ese sujeto de estudio. Ya no solamente lo estamos mirando, sino que estamos haciendo con ellos, ¿sí? De repente hemos evolucionado un poquito más y podemos hablar de la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es la interpretación de significados de la realidad social individual para teorizar, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que de repente lo que vamos a ir haciendo es precisamente lo mismo que la anterior vez, que la investigación acción participativa. Sin embargo, ahora lo que vamos a intentar es que en cada paso, antes de volver a actuar, porque ¿se acuerdan? Les decía, era acción, reflexión, acción, ¿no es cierto? Una de las bases epistemológicas. En lugar de volver a accionar, cuando estamos reflexionando, vamos a buscar teoría y vamos a empezar a ver si esto está sucediendo en otros lugares más y vamos a empezar a entender cómo cada uno de los contextos en los que nos vamos a ir adentrando y que estamos estudiando tiene su propia lógica. No va a ser lo mismo, por ejemplo, en el caso del ejemplo que les daba anteriormente de la unidad educativa con índices altos de embarazo. No es lo mismo una unidad con ese mismo problema en el altiplano boliviano que en la Chiquitanía. No tiene las mismas características, no tiene los mismos fundamentos, no tiene las mismas bases y no está teniendo los mismos problemas solución, digamos, ¿no? Entonces, definitivamente es importante y es un paso que creo que ha sido fundamental, que da la teoría fundamentada, pues nos ayuda a entender cómo cada uno de estos contextos en los que nos vamos desarrollando y que estamos estudiando tienen sus propios significados de la realidad y que esos significados se construyen a través de la interacción social y que además eso lo podemos ir teorizando. Esta teoría fundamentada es la que le ha dado precisamente la cientificidad que se le criticaba tanto a la investigación etnográfica. ¿Por qué? Porque estábamos siendo inductivos, lo que podíamos hacer era ver un caso específico con esto y como empezábamos a teorizar y revisar teorías y contrastar, podíamos empezar a decir, ok, este tipo de fenómenos sucede por estas circunstancias particulares, ¿no? Íbamos de lo particular a lo general. Entonces, esto ha hecho que pueda ser replicable. Hasta aquí, ninguno de estos dos se podía replicar, que es una de las principales digamos, quejas que hacen
los enfoques cuantitativos a los cualitativos. No se puede replicar, no podemos repetir. ¿Cómo sabemos si realmente esto es científico y si es como tú estás diciendo? La teoría fundamentada nos lo ha permitido, ¿sí? Se da un salto más aún en la década de los 80 y empezamos a hablar de investigación colaborativa, donde la intervención se hace y se entiende en un contexto específico. Si bien hemos logrado trasladar algunas teorizaciones que hacíamos sobre situaciones particulares para decir en general esto podría estar sucediendo, lo que también se ha visto con la investigación colaborativa es que el contexto específico, sin embargo, va a seguir afectando de manera directa, ¿no? Pero ¿por qué volver? Pareciera que estamos volviendo. Porque nos hemos dado cuenta que hasta aquí era una visión bien antropocéntrica, estábamos observando solamente a las personas y a los sujetos de estudio. Y no nos habíamos dado cuenta que por ahí es bien importante entender que el contexto tiene algunas otras lógicas que no dependen únicamente de las personas, sino también del ambiente que les rodea. Y no estoy hablando solamente del medio ambiente, del ecosistema natural, sino también de un ecosistema político, de un ecosistema familiar, de unos ecosistemas que son un poco más subjetivos, que por supuesto también son de personas, pero que no son personas per se, ¿no? Entonces, para esto ha sido importante entender que se necesitaba una construcción conjunta de conocimiento. Hasta aquí, si se dan cuenta, la gente que se estaba estudiando, los sujetos de estudio, no eran parte del análisis de la información. Sí se intervenía junto con ellos, sí se les pedía que den sus opiniones, pero al momento de realizar y de lograr realmente la teoría, de lograr un resultado de investigación, no estaban inmersos. En cambio, aquí se necesita de ellos para una construcción conjunta de conocimiento. Eso hace que en lugar de trabajar sobre ellos o trabajar como ellos, empecemos a trabajar con ellos, ¿sí? Después de la investigación colaborativa, hemos dado un salto gigantesco y ahora incluso podemos hablar de algunos modelos, y esto es por medio de investigación, de algunos modelos de investigaciones en agroecología. La agroecología es una rama de la ingeniería ambiental que permite entender y estudiar algunas situaciones particulares para que las prácticas de... Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Gracias. Tenía un ruido en el micrófono. Les decía, muchas gracias. La agroecología es esta rama de la ingeniería ambiental que nos permite hablar un poquito de producción agrícola en términos ecológicos, ¿no? Voy a yo ser muy breve porque en realidad soy psicólogo, pero nos permite, por ejemplo, la agroecología hablar de plantaciones que no necesiten necesariamente, que no sean necesariamente con químicos, que puedan producirse de manera natural, que se puedan hacer, por ejemplo, mezclas entre algunas especies de plantas que van a ir permitiendo que el suelo no se degrade tanto y no pierda tantos nutrientes, que van a permitir también que se haga una mejor gestión del agua, que van a permitir en general un manejo integral del ecosistema de tal manera que sea sostenible y sustentable, ¿no? Y ustedes dirán, ¿cómo hemos llegado de estar estudiando a personas a lograr modelos agroecológicos de investigación por medio de metodologías participativas? Lo que pasa es que estábamos viendo, y les voy a mostrar justo ahora, que es bien importante entender que este tipo de metodologías ha surgido porque empezamos a hablar, como ustedes decían al principio, de problemas y fenómenos que son un poco más complejos y que no van a poder ser resueltos desde una sola disciplina. Es el caso en general de todos los problemas que tengan que ver con soberanía alimentaria, con agricultura. ¿Por qué? Porque en la agricultura está inmerso directamente el ser humano, ¿no? Y a la agricultura le afecta, si bien obviamente situaciones climáticas ambientales, le afecta también las decisiones y las situaciones y el contexto y el ambiente social que le rodea. No es lo mismo un agricultor aquí y las decisiones que toma ese agricultor que un agricultor en Santa Cruz, que un agricultor en Argentina, que un agricultor en Ucrania.
ya se darán cuenta que de por medio hay situaciones sociales que pueden realmente generar un cambio en esto, ¿no? Entonces, ha sido importante que viendo que hay problemas que de verdad no se pueden atender desde un solo lugar y solucionarlos, sí se los puede estudiar, se los puede entender, se los puede conocer, pero como este tipo de metodología estaba buscando además solucionar problemas, no se pueden solucionar desde un solo espacio. Entonces hemos tenido que ir haciéndonos de algunas teorías que han sido sumamente importantes para poder resolverlo. Entre ellas está la interdisciplina, que muy bien uno de los compañeros, Gustavo, si no me equivoco, nos decía, es un poco la intención de una sinergia de capacidades entre varias disciplinas para resolver una problemática compleja, ¿no? Son varias disciplinas que están intentando de alguna manera no resolver desde su propio lado, sino primero entender el problema en su complejidad y luego aportar para resolverlo, pero además intentando que el aporte no sea solamente de las disciplinas, sino también de la gente con la que se está trabajando y entendiendo el ambiente en el que se lo está haciendo, el momento y el contexto en el que se lo desarrolla. Por otro lado, también nos ha tocado entender un poco de teoría de sistemas desde la psicología, porque hemos visto, como les decía, que no nos vemos afectados solamente por el entorno pequeñito. Hay entornos que van a ir afectando de manera social a todos los fenómenos, no solamente a las personas. Por ejemplo, el entorno político, los entornos éticos de los valores sociales, los sistemas religiosos, todo eso en un macrosistema, en un lugar mucho más grande que va a ir afectando y se va a ver afectado también por las situaciones más pequeñas. Hay otros sistemas como por ejemplo las redes sociales, como por ejemplo la iglesia a la que uno asiste, como por ejemplo la familia extendida o el trabajo de la gente, en el caso por ejemplo de los niños, el trabajo de los papás, que también van a afectar, aunque no de manera directa, pero van a generar cambios. Conectados unos con los otros van a generar cambios y van a hacer que esto sea distinto. Hay otro tipo de sistema que es mucho más cercano, donde vamos a ir viendo que tenemos a la familia, que tenemos a los pares, que tenemos al colegio, que tenemos en el caso de los estudiantes o al trabajo, en el caso de las personas mayores que están directamente ligados. Y finalmente un microsistema donde van a estar ubicada o la persona o el conjunto de personas que están siendo estudiados o el fenómeno que estamos queriendo entender. Este fenómeno se puede ver afectado por todo esto y va a afectar también de manera directa a todos estos sistemas. Ha sido sumamente importante entender esto porque, como les decía anteriormente, con la anterior diapositiva, estos modelos de investigación agroecológica han sido los que han destapado un poquito esta situación, ¿no? De decir, ok, sí, obviamente esta situación, esta posibilidad de lograr un manejo integral sostenible de nuestro medio ambiente, también podría, si lo logramos, afectar de manera positiva en cómo esta gente se está relacionando y en los problemas sociales que ellos tienen, ¿no? Por último tenemos la complejidad. La teoría de la complejidad nos dice que todo está atado a todo de manera compleja y caótica y que no vamos a encontrar una solución per se nunca, que lo único que vamos a hacer es abrir caminos hacia otros problemas, pero que esos caminos hacia otros problemas van a generar de manera integral cada vez una mejor calidad de vida y unos mejores modelos más sustentables de manejo, por ejemplo, en este caso ecológico, ¿no? Bien, no sé si hasta aquí ha habido alguna duda. Esta es toda la introducción teórica que yo quería hacer. De aquí en adelante vamos a ser un poquito más prácticos y les voy a comentar un poco también mi experiencia en el uso de las metodologías participativas. No sé si queda alguna duda. Ahora sí les escucho, por favor, adelante. Marcia, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Una consulta, Buenas por noches. favor, Adelante. es respecto a si esta teoría de la complejidad se puede emplear en cualquier campo o es que hay en algunas áreas en las que es más apropiado, digamos. Específicamente le pregunto sobre educación. Muchísimas gracias, Marcia. Es una pregunta genial y de hecho, como les decía, este tipo de metodologías realmente nace en ambientes de educación, ¿no? De educación secundaria y educación superior. Con las teorías críticas lo que siempre se intentaba era lograr que no solamente repliquemos la información, que no solamente
formemos a estudiantes con un molde, sino más bien que logremos que ellos vayan aprendiendo para solucionar su entorno, para que cada vez haya un crecimiento y un desarrollo, y para que de alguna manera logren como comunidad una rebelión frente a un sistema que no está funcionando, ¿no? Entonces, la teoría de la complejidad no tiene una limitación digamos, disciplinar. En realidad lo que hace es invitar a la mayor cantidad de disciplinas a que la puedan abordar. Y sin embargo, creo yo que todavía incluso hay algunas que son mucho más aplicables que otras, y entre ellas está, por ejemplo, la educación, entre ellas también está la comunicación, entre ellas está el estudio del medio ambiente, la ingeniería ambiental, que son estas disciplinas que realmente nos van a poner siempre en circunstancia y en situación de ver que cuando tenemos un problema, jamás se puede resolver por completo cuando se aborda solamente desde esa área y desde esa disciplina, que siempre requerimos de otras disciplinas hermanas, y muchas veces no nos damos cuenta, pero incluso de disciplinas que son muy distintas y de otros cortes, ¿no? En el caso de la educación, muchas veces es importante un ingeniero para poder solucionar algunas cosas. Ya le digo, ya les voy a ir comentando un poquito algunas experiencias, pero por ejemplo, muchas situaciones educacionales y educativas se han ido resolviendo con la implementación de investigaciones que tienen que ver con agroecología en nuestro entorno. Y de hecho estamos muy avanzados en esa lógica porque también tenemos algunas políticas que nos ayudan al respecto, ¿no? Como las leyes educativas que se han ido implementando a lo largo de los últimos años. Entonces, sí se puede hacer, no hay un límite para ninguna disciplina para abordar la teoría de la complejidad. No se preocupen, ya les va a ser más claro mientras les vaya dando los ejemplos, y sin embargo además les voy a dejar algunas bibliografías y vamos a ver un videíto al final para que no haya ningún tipo de dudas. No sé si he podido responderle, Marcia. Muchas gracias. ¿A usted? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bien, avanzaremos entonces, no se preocupe. Para mí era sumamente importante poder tener algunas camaritas encendidas y también la participación de ustedes, y les agradezco a los que lo han hecho precisamente por eso, porque quiero mostrarles la diferencia entre una metodología de investigación normal y una metodología de investigación participativa. Yo estoy intentando y he intentado durante la sesión que ustedes sean parte de lo que estamos haciendo y que la construcción de la información y del conocimiento que estamos teniendo y recibiendo hoy día no sea solamente una exposición mía, sino que y desde sus propias experiencias y desde sus propias formaciones vayamos de alguna manera construyendo algo nuevo, ¿no? Les decía, yo estoy poniendo un poco de lo mío, me ha gustado mucho que algunos de ustedes han puesto un poco de lo suyo, y estoy seguro que esos que han puesto un poquito de lo suyo van a llevarse un poco más de esto que los que no han podido hacerlo. Es precisamente parte de los métodos de investigación participativos. De hecho, quizás es probablemente una de las únicas debilidades que yo he encontrado. Cuando las comunidades o los sujetos de estudio o los fenómenos no reciben bien este tipo de metodología y no participan como se los apremia a hacer, muchas veces no hay resultado. Pero eso también tiene que ver con la pericia de los investigadores. Ahí es un poco lo que nosotros damos. Yo particularmente en este caso, porque hemos tenido muy poco tiempo, no he podido implementar más actividades para romper un poco el hielo y para que podamos ir trabajando de manera más participativa, más grata. Sin embargo, cuando se hace investigación es sumamente importante. Les voy a mostrar justo ahora, este es un aporte personal que yo he hecho a la metodología de investigación participativa y que sigo y llevo adelante cada vez que voy a trabajar en una investigación, yo particularmente con comunidades porque soy psicólogo. Es sumamente importante para esta metodología tener una buena gestión de la investigación. Y yo a esta gestión le he llamado radar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer siempre para que esta funcione es la construcción de una relación con el sujeto de estudio. Si yo no tengo una relación, no voy a lograr la participación, así como está sucediendo ahora con ustedes.
No los conozco, no me conocen, no he logrado realmente que podamos tener un interés genuino en conocernos porque el tiempo nos apremiaba un poco y porque había mucho que avanzar. Y lamentablemente por eso no he logrado que todos ustedes sean parte de la construcción de esta información que estamos haciendo hoy día. Sin embargo, cada vez que se hace investigación es fundamental este paso. Si no hay relación, no hay metodología de investigación participativa. Lo siguiente que hay que hacer, les decía, es antecedentes. Tenemos que buscar sí o sí y conocer el lugar que estamos queriendo investigar. No solamente al sujeto de estudio, sino al fenómeno, sino también la situación, las circunstancias, el contexto, un poco de política, un poco de la economía, un poco del movimiento social, un poco de todo lo que hay alrededor. No importa la rama que estemos utilizando o la especialidad que tengamos. En ingenierías, en ciencias sociales, en ciencias financieras, es importante conocer todo el medio, todo el sistema, todo el ecosistema que está alrededor de ellos, social, político, económico y ambiental. Luego de eso es importante hacer un diagnóstico. Para este diagnóstico es sumamente interesante que nosotros vayamos midiendo realmente qué es lo que queremos hacer. Hemos hecho un antecedente donde hemos ido conociendo algunos problemas y sin embargo muchos de esos problemas no los vamos a poder abordar o no son de nuestro interés por nuestra investigación. Entonces cuando hacemos un diagnóstico es importante que nosotros centremos no tanto el fenómeno, no nos centremos tanto en el fenómeno, sino que nos centremos realmente en el tema que queremos investigar, ¿no? El hacer una recolección de antecedentes nos va a hacer dar cuenta que no hay un solo fenómeno, que la complejidad nos va a llamar a encontrar que hay varios fenómenos que podríamos ir estudiando y que de hecho la conexión entre los fenómenos es muchas veces el diagnóstico que tenemos que hacer, porque esa conexión y la resolución de esa conexión puede hacer que se destraben varias cosas. Es casi como cuando estamos con un ovillo de lana que está todo amarrado y que no sabemos por dónde empieza y dónde termina. Y encontramos el puntito clave, que no necesariamente es el principio o el final de la lana, pero ese puntito que jalándolo nos va a soltar un poquito, va a ser más sencillo que vayamos desamarrando todo, ¿no? Lo siguiente es que tenemos que hacer un proceso de análisis de toda esta información que se está haciendo y llegar a un proceso de reflexión. Sin embargo, le he llamado radar y si se fijan, es un acrónimo, se lee igual de adelante a atrás, porque les decía es cíclico. Luego de hacer esta reflexión, siempre nos va a llamar de nuevo a revisar cómo anda la relación. Siempre, siempre, porque es fundamental, porque si no, todo este proceso no es sostenible. Y si este proceso no es sostenible, este proceso de investigación y de metodologías participativas no se convierte en un proceso sostenible, va a terminar siendo un proceso normal, como siempre, nosotros solo vamos a sacar información y no lo vamos a lograr solucionar el problema y el fenómeno que estábamos observando, ¿sí? Para ello, algunas guías prácticas de la gestión, para lograr estos puntitos que les estaba poniendo anteriormente. Es sumamente importante entender que tenemos que autorreflexionar sobre nuestras capacidades y sobre lo que estamos dispuestos a hacer. Las metodologías participativas son sumamente interesantes, pero se darán cuenta que como tenemos pasos extra a los que tendríamos con una metodología de investigación regular, en la que solamente vamos preparando nuestros instrumentos, los aplicamos y luego hacemos un análisis, definitivamente este tipo de metodologías toman mucho más tiempo, muchísimo más tiempo y mucho más esfuerzo, porque va a requerir que no solamente nos centremos en la recolección de información, sino también en la construcción de una relación con lo que estamos trabajando y también va a requerir que vayamos reflexionando a cada paso que damos. Es cíclico, es casi como si estuvieran viendo un resorte, como si se lo estuvieran poniendo como binocular el resorte. Vamos a ir dando vueltas pareciendo que no estamos avanzando, pero si lo vemos de costadito, estamos avanzando en las espirales. No va a ser recto, no es el camino más práctico, pero es el camino que muchas veces mayores y mejores resultados da. De nuevo les digo, sí hemos empezado con enfoques cualitativos, pero no solamente en ciencias sociales, sino también en ingenierías, ¿ya? Lo siguiente es que tenemos que ir negociando un plan de trabajo. ¿Esto por qué? Porque como le estamos dando participación al sujeto de estudio,
tenemos que acomodarnos a sus cronogramas, tenemos que acomodarnos a las expectativas, tenemos que entender bien cuáles son sus objetivos y sus metas, tenemos que escuchar todo lo que haya para hacer. Por otro lado, tenemos que ir generando mapas estratégicos y conjuntos de acción. ¿Esto por qué? Ya les voy a mostrar algunas técnicas, pero como es un proceso que está integrado, como les decía, es complejo, es interdisciplinar, siempre necesita que estemos en constante comunicación para hacer una gestión. Muchas de las herramientas van a tener que estar interconectadas una con la otra. Muchas de las técnicas que utilicemos van a necesitar y requerir que tengamos resultados de una para poder aplicar la siguiente, ¿no? Entonces, realmente va a ser un proceso un poco más largo y es por eso que tenemos que ser estratégicos e ir generando este tipo de ayudas visuales que nos van a ayudar a entender por dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, qué queremos ver. Y finalmente, tenemos que ir a escuchar, y esto es sumamente importante, más allá del dilema. Particularmente cuando trabajamos con personas, cuando estamos abordando este tipo de métodos, les decía, no nos vamos a encontrar solamente con un fenómeno desde la perspectiva de ellos, sino que nos vamos a encontrar con una red de fenómenos muy, muy particular que no vamos a poder atender necesariamente de manera general, ¿no? Hagamos de cuenta, reutilicemos el ejemplo de hace rato de las unidades educativas con altos índices de embarazo. No van a llegar solamente con eso, nos van a comentar también seguramente acerca de estudiantes que tengan deserción escolar, que estén migrando, o estudiantes que consumen sustancias, o estudiantes con malos rendimientos académicos, y todos esos fenómenos que se pueden ir viendo en prácticamente todas las unidades educativas, ¿no es cierto? O en situaciones de violencia familiar, qué sé yo. Son situaciones que no siempre vamos a poder resolver, que no tienen que ver necesariamente con nuestro trabajo, pero que a lo mejor tienen algo en común. A lo mejor realmente se pueden abordar a partir de algo que ellos no han visto, les decía, en esa interconexión entre todos estos fenómenos. ¿Para qué? Para que realmente podamos hacerles partícipes de esta situación y para que de verdad podamos solucionar en conjunto todo lo que está pasando y no solamente los fenómenos, ¿no? Escuchar más allá de estos dilemas. Les llamo dilemas porque muchas veces cuando los presentan así, por ejemplo, en el ejemplo que les daba hace rato de la unidad educativa con tantos problemas, escuchándolo así, no hay mucho que uno pueda hacer, ¿no? Es un dilema porque realmente cuando se toca algo, el siguiente fenómeno que estaba conectado se amplifica o se vuelve más complicado. Uno les da talleres de, por ejemplo, sexualidad y de repente ellos empiezan con más confianza y con un poco más de información a pues relacionarse entre ellos y hay más embarazos y qué sé yo, ¿no? Hay circunstancias que de nuevo les voy a comentar ahora que realmente nos pueden llevar a aquello. Bien. Antes de hablar de las técnicas y herramientas, me gustaría por favor mostrarles este video. No es muy largo, son unos minutitos, no lo vamos a ver completo, pero les pido que le pongan atención especial. Seguramente nos va a tomar un poquito más de las 8:30 el que acabemos nosotros esta sesión de hoy, pero me va a gustar escuchar después del video algunas dudas y a ver si hemos podido anclar, digamos, todo el conocimiento que he intentado que construyamos juntos. Hola, en este vídeo vamos a introducir el enfoque de investigación denominado investigación participativa y colaborativa. A lo largo del vídeo desarrollaremos los 4 contenidos que se muestran en pantalla. En primer lugar, explicaremos brevemente los orígenes de la investigación participativa y colaborativa. A continuación, vamos a tratar de dar respuesta a la cuestión de qué es la investigación participativa y colaborativa. Posteriormente, analizaremos el por qué y para qué utilizar estos modelos de investigación y, por último, abordaremos la cuestión de cómo diseñar una investigación desde esta perspectiva. Los modelos de investigación participativos y colaborativos ya tienen un amplio recorrido y tradición en el ámbito de las ciencias sociales.
Estos modelos surgen a partir de los postulados epistemológicos de la ciencia social crítica, de la que hablará Habermas a partir de los modelos de investigación-acción. La idea de investigación-acción, introducida entre otros por Kurt Lewin, busca romper el cisma tradicional entre investigación y acción social, tradicionalmente entendidas como actividades secuenciales y separadas. Este planteamiento fue creciendo posteriormente respondiendo a dos tradiciones bien distintas, pero que comparten las mismas premisas. Por un lado, desde el campo de la intervención social, los trabajos de Paulo Freire y de Orlando Falsborda, centrados en la transformación y emancipación de las comunidades locales por medio de la educación, apoyada en un proceso de investigación-acción. Y por otro lado, desde una perspectiva más específicamente educativa, a partir de los trabajos de Lawrence Steinhaus y John Elliott, enfatizando la idea de que es necesario traducir las ideas emergentes de la investigación en prácticas orientadas a la mejora, para lo que se hace imprescindible la participación de los enseñantes que se convierten en investigadores de su práctica. Partiendo de estos estudios y planteamientos originales, trabajos como los de Wilfred Carr, Stephen Kenney, unidos a las aportaciones de diversos equipos de trabajo y organizaciones sociales desde diferentes lugares del mundo y diversas perspectivas epistemológicas, fueron modelando diferentes planteamientos e interpretaciones de lo que puede entenderse por investigación-acción. Con respecto a la cuestión de qué es la investigación participativa y colaborativa, podemos decir que pese a las diferencias de perspectiva, conceptualización y metodología con la que se puede describir, en general se puede afirmar que es un enfoque que rompe moldes de la investigación tradicional y se sustenta sobre tres elementos centrales. Primero, es una metodología para el cambio. En segundo lugar, fomenta la participación y la autodeterminación de las personas implicadas en las situaciones sociales que se investigan. Y en tercer lugar, persigue la integración de conocimiento y acción. Desde los modelos de investigación participativa y colaborativa, lo que se busca es tratar de conectar a expertos en los procesos de investigación educativa con expertos en el desarrollo práctico de la educación, que se involucran juntos en un trabajo compartido de análisis y solución de problemas de interés tanto para la práctica como desde el punto de vista teórico y desarrollo de la investigación. A la pregunta de por qué y para qué utilizar los modelos de investigación participativa y colaborativa, puede responderse que los modelos de investigación participativa y colaborativa representan un intento de salvar la división estructural que existe en investigación, en educación y en la práctica educativa. De esta manera se busca que investigación y práctica se conviertan en parte de un ciclo interactivo orientado a la mejora. Desde esta perspectiva, involucrar a docentes en los procesos de investigación permite acercar la investigación a la práctica, capacitar para incorporar el análisis y la reflexión sistemática a los procesos de toma de decisión cotidianos de la organización educativa y en la práctica docente, y potenciar y mejorar el propio proceso de investigación. Además, la colaboración aporta otras ventajas indudables, no solo desde el punto de vista de la calidad y el enriquecimiento de la investigación, sino también porque ayuda a romper las limitaciones psicológicas y logísticas que con frecuencia desalientan a afrontar procesos de investigación en este ámbito. Abordaremos ahora la cuestión de cómo diseñar una investigación participativa y colaborativa. La investigación colaborativa puede adoptar un carácter horizontal cuando ocurre entre iguales, colegas docentes, integrantes de una misma organización, etc., o jerárquica, cuando se trata de investigación entre profesionales con diferente estatus y dedicación o experiencia en el ámbito de la formación. Bartolomé, en el año 1994, por ejemplo, proponía los siguientes pasos en el proceso de investigación colaborativa. Primero, a partir de un problema concreto vivido por los profesores, se intenta sistematizar de alguna forma la dificultad surgida a partir de los datos recogidos dentro de un contexto determinado. A continuación, el equipo discute y elabora categorías básicas que permitan sintetizar y comparar los datos que se van obteniendo a lo largo del tiempo. Después, se acumula evidencia empírica sobre la cuestión estudiada por medio de diversos procedimientos de recogida de datos. En cuarto lugar, se procede a la interpretación de los resultados en el seno del equipo, lo que permite enriquecer la visión del problema al tiempo que permite significar procesos de cambio en la mentalidad y forma de actuar de los participantes.
A partir de ahí se establecen regularidades y relaciones entre los datos observados. En sexto lugar, se desarrollan sucesivos exámenes que permiten afianzar las relaciones descubiertas. Finalmente, puede obtenerse cierta estructura de generalización dentro de ese contexto que posibilite la elaboración de teorías al tiempo que facilite propuestas de solución y cambios en el ámbito educativo. Kokanek, Sold y García en el año 2005 presentan una interpretación mucho más compleja, sofisticada y actual de investigación colaborativa de naturaleza jerárquica, que es la que se desarrolla en el American Institute for Research. Representa un modelo que puede servir de referencia para instituciones de investigación o de innovación educativa que pretenden promover proyectos de investigación con una orientación colaborativa en el que participen investigadores expertos en educación procedentes de estas instituciones y prácticos procedentes de otras instituciones educativas. El modelo que representamos en pantalla se organiza en 4 grandes fases o apartados. La primera fase del modelo apunta a los inputs que preparan el escenario para la cooperación y que están centrados en los requisitos que deben garantizarse para que la asociación de investigación y colaboración pueda darse. Como se observa en la figura, se destacan 4 inputs relevantes. En primer lugar, se destaca la necesidad de la existencia de un facilitador, coordinador con formación adecuada, prioritariamente en habilidades de facilitación y coordinación. En segundo lugar, se señala que se debe cuidar el reclutamiento y la participación de personas que realmente estén comprometidos con mejorar la práctica de la educación. Por otro lado, entre los inputs relevantes resulta imprescindible que el equipo que se conforme posea formación investigadora específica, sea capaz de trabajar con los datos de la investigación y además evidencia habilidades de trabajo en equipo. Finalmente, además de cuidar las características y perfiles del equipo humano que se conforma en los momentos iniciales del proceso, debe darse un proceso apoyado en una previsión de documentos y materiales adecuados. La segunda fase del apartado del modelo de Kokenak, Sold y García que estamos describiendo se centra en los procesos que dirigen y mantienen el acuerdo de asociación para investigar colaborativamente y que en el modelo operan 3 niveles diferentes: cuidar y mantener la alianza para la cooperación, la gestión del desarrollo del proyecto y la coordinación por parte del equipo director o coordinador de la investigación. La tercera fase de este modelo queda representada en los productos resultados parciales que sirven como indicadores del progreso de la investigación. Entre los resultados parciales que señalan estos autores, en el nivel de alianza o acuerdo de asociación se señalan la confianza, el compromiso y la satisfacción. Otros indicadores destacados son el compromiso demostrado por los propios participantes en el proceso, el hecho de que se produzca intercambio de materiales y de recursos y el desarrollo de un sentido de pertenencia al grupo de investigación. Sin embargo, el elemento nuclear del proceso es que se acaben obteniendo productos, materiales y recursos relevantes. Según estos autores, si los participantes no perciben que la investigación está siendo relevante para su contexto de aplicación, no le prestarán la debida atención independientemente de su calidad. Finalmente, la última fase de este modelo viene dada por los resultados finales del proceso, que se relacionan con las finalidades últimas que se persiguen con el mismo: incrementar las posibilidades de los investigadores y de los participantes, por ejemplo, los docentes, prácticos en general, para acceder a la investigación e interpretarla y aplicarla. En conclusión, las experiencias emergentes en investigación colaborativa, como las que se han descrito, pueden beneficiar tanto a la investigación como al ámbito de la práctica, porque proporcionan un puente que vincule investigación educativa y práctica docente. Este tipo de modelos permite hacer coincidir a profesionales expertos en investigación y prácticos educativos que se involucran juntos en un proceso de análisis de problemas, reflexión conjunta y generación de conocimiento que afecta a las prácticas en un ciclo de mejora permanente. Bien, voy a dejar de compartir un momento y me gustaría, por favor, escucharles
antes de que pueda mostrarles ya directamente algunas técnicas y herramientas de metodologías participativas, ¿qué les ha parecido hasta aquí? ¿Qué han entendido? ¿Qué se están llevando teóricamente el día de hoy? Igual de nuevo, con 3 participaciones estoy más que servido y puedo mostrarles al menos 1 o 2 técnicas participativas. Marcia, adelante, por favor. Mire, en realidad más que avisarle que me estoy llevando, quería más bien hacer una consulta. Y Claro es el que sí, tema de adelante. que en esta, bueno, según el video, para realizar estas investigaciones colaborativas, participativas, en realidad necesitamos trabajar en equipo. Y mi pregunta es, si yo quisiera hacer una investigación más bien como una tesis, o sea, una tesis de una maestría, en ese caso es complicado porque si no está interesada la institución educativa de la tesis que uno está haciendo, y más bien es una propuesta del estudiante, pues no vamos a poder conformar el equipo, el equipo ideal, digamos, para poder hacer el trabajo. Según su experiencia, ¿cuál podría ser la solución en ese caso? Bien, muchísimas gracias. Es una gran pregunta y de hecho es uno de los conflictos más grandes que los investigadores sufrimos cuando estamos intentando aplicar este tipo de técnicas, precisamente por eso, porque hay un paso importante de negociación. Les decía, es sumamente importante. Les estaba mostrando en mis diapositivas, les voy a volver a mostrar. Este es nuevamente, como les comenté en ese momento, un aporte personal, es un pequeño acrónimo que yo he desarrollado para poder darle realmente la relevancia a este paso, para hacer una gestión de investigación, que es precisamente lo que usted nos dice, sumamente importante la gestión de la investigación para utilizar este tipo de metodologías. Si no hacemos una buena gestión, no va a ser posible porque el contexto que queremos estudiar no está de acuerdo, porque además nos debemos muchas veces a instituciones académicas que nos están demandando cierto tipo de cosas para investigar, no van a estar de acuerdo. Entonces es importante que en la gestión de investigación nosotros le demos un espacio especial a la construcción de la relación con la gente con la que estamos trabajando, tanto con nuestro equipo o nuestro staff en la institución académica a la que nos debemos. En este caso, por ejemplo, si hiciéramos una tesis de maestría a nuestra alma mater, a la universidad donde estamos haciendo la maestría, así como al contexto al que nos vamos a dirigir. Si, por ejemplo, tomáramos el ejemplo del video, si estuviéramos yendo a investigar a una unidad educativa o otra universidad o la misma universidad, es sumamente importante esta relación. ¿Por qué? Porque cuando uno construye una relación, ya les decía también, dialógica, donde las partes van a poder poner un poco de lo suyo para tener una tercera situación distinta, que va a ser precisamente una síntesis de esas posturas, vamos a lograr de alguna manera esta lógica. Les voy a comentar un poquito mi experiencia. Al presentarme, la moderadora les comentaba que estaba trabajando en la Universidad Católica. Yo soy parte de un proyecto de investigación transdisciplinario que se llama BLIR. Es un proyecto que está financiado por un consorcio de universidades de Bélgica. Son como 6 o 7 universidades que están financiando este proyecto. Nosotros como universidad también tenemos algunos objetivos que se han planteado cuando hemos propuesto el proyecto que ha ganado esta convocatoria que está financiada por ellos. Y por otro lado, también hemos escogido una zona de intervención, que en nuestro caso son 3, pero en la que yo trabajo es el municipio de Tiraque, aquí en Cochabamba. Entonces, básicamente yo como investigador, porque yo he empezado haciendo mi tesis de licenciatura hace varios años en este proyecto y he continuado trabajando de ahí en adelante ahí, en el proyecto. Básicamente para hacer mi tesis de licenciatura he tenido que lidiar y congeniar y relacionarme con todas estas formas, con todos estos espacios, ¿no? Primero con las expectativas que tenían los inversores, después con las expectativas que se tenía en la universidad para mi documento de tesis de investigación, y también las expectativas con las que nos recibe la comunidad a la que vamos a trabajar, y por supuesto mis propias expectativas frente a esta investigación. Entonces, antes de apresurarme
a definir una temática, a encontrar un fenómeno que quería estudiar, a elegir los sujetos de estudio con los que yo iba a trabajar. Les decía, era como les he mostrado una flecha ascendente. Lo primero que he hecho ha sido entrar en la comunidad y de alguna manera intentar entender la lógica que tenía esta comunidad en general, ¿no? En función de las intenciones que tenía yo. Yo sabía que quería trabajar en este caso con jóvenes. Yo he trabajado, el ejemplo que utilizaba es precisamente el mío, el de jóvenes en proyectos de vida con jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, lo primero que he hecho ha sido entrar en la comunidad y empezar a relacionarme con ellos, empezar a congeniar con ellos y empezar a entender cuáles eran todos estos fenómenos que ellos estaban pudiendo observar, ¿no? Entonces me han ido comentando esto, ¿no? Que había mucha migración, que había muchos embarazos adolescentes, que había mucha deserción escolar, que la violencia familiar era un tema, y bueno, un par de situaciones más, que el consumo de sustancias era complicado, que había también una brecha generacional que estaba viéndose bien afectada entre los jóvenes y las personas mayores por medio del celular, y que ellos se abstraían mucho en él y que estaban en contacto con otros contextos que eran realmente peligrosos. Entonces, de repente, el poder estar en contacto con esta comunidad, el haber hablado en mi universidad para ver cuáles eran las limitaciones que yo tenía para abordar cierto tipo de temáticas. Por ejemplo, en mi caso, trabajando en una universidad católica, era de alguna manera un poco complicado el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? No era algo en lo que yo realmente iba a invertir mucho tiempo por la fe que profesa la universidad y la academia de donde estoy viniendo. Y también entendiendo cuáles eran las expectativas del proyecto. Estoy entendiendo que es un proyecto transdisciplinario en el que estoy trabajando, que está buscando que yo aborde un poco temas de vulnerabilidad social, entendiendo que yo soy psicólogo. Entonces, les decía, no he ido a escoger particularmente ninguno de estos, sino que primero me he relacionado con la gente. Lo siguiente que he hecho ha sido, siguiendo el acrónimo que les estaba mostrando, me he relacionado con ellos, he entendido cuáles eran sus expectativas, he empezado a generar antecedentes para ver cuáles eran los fenómenos que podían estar circundando al lugar en el que yo tenía que ir a trabajar. Luego he generado un diagnóstico. Entonces he pensado, de todas estas cosas que me están comentando, los protagonistas siempre son los jóvenes. ¿Por qué no les pregunto a ellos qué es lo que está pasando? Y cuando les he preguntado, me han dicho, no sé, es que no sé qué quiero hacer, no sé de dónde vengo, no sé a dónde estoy yendo, solo me pasan las cosas, no estoy muy seguro. Entonces, hasta ahí, aunque pareciera que he llegado a un proceso de investigación, lo único que he hecho ha sido precisamente el siguiente paso, un diagnóstico. Y me he dado cuenta, de alguna manera, que por medio de un análisis, lo que les estaba sucediendo es que por ahí sus proyectos de vida no se estaban generando o se estaban generando de manera particular, viéndose afectados por cierto tipo de circunstancias y relaciones. Y de repente he visto también otro fenómeno que ninguno de ellos había percibido precisamente por medio de este diagnóstico. Cuando le he preguntado a un muchacho, su respuesta ha sido distinta a la de una muchacha. Él me decía, no sé, y ella me decía, no puedo, ¿no? Entonces había una diferencia bien radical en la representación en lo que yo le he llamado luego representaciones de género, pero que en ese momento estos proyectos de vida no se están generando igual en chicos y en chicas. Entonces he terminado con una tesis que se llama Representaciones Sociales de Género y Proyectos de Vida. Una reflexión, todo este proceso de radar, solamente para determinar mi tema, ¿no? He tenido que dar vueltas sobre este proceso para ir generando el marco teórico, luego para generar también mi marco metodológico, para hacer la aplicación de mis herramientas. Constantemente he tenido que dar vueltas sobre esto, ¿no? Entonces, de nuevo, respondiendo un poquito a la pregunta, Marcia, es importante darle mucha prevalecencia a esta parte de la relación, porque es la que nos va a permitir gestionar nuestra investigación de tal manera que podamos aplicar este tipo de metodologías que, como verán, son sumamente complejas, son largas, pero que al final de cuentas tienen resultados sobre las comunidades en las que estamos queriendo trabajar
o sobre los fenómenos en los que estábamos queriendo trabajar. Como les digo, suena mucho a ciencias sociales, sin embargo, por ejemplo, hay proyectos de investigación en agroecología que utilizan este tipo de metodologías participativas y que han tenido grandes y muy buenos resultados, ¿no? Entonces, para lograr negociar en esta parte es necesario entender que tenemos que construir una relación y que hay que ir negociando también el diagnóstico e ir midiéndonos un poco. También les mostraba en las diapositivas algunos tips, algunas guías prácticas. Tenemos que ser muy autorreflexivos y saber cuáles son nuestras limitaciones. Y a mí me hubiera gustado, es un tema que en realidad me apasiona, el tema del aborto, pero yo sabía que con la institución iba a tener mucho conflicto, entonces conozco la limitación, sé hasta dónde puedo ir y hasta dónde no sé, cuáles son mis capacidades, mis posibilidades, mis recursos, entonces realmente tengo que mirar hacia adentro. Y luego hacia afuera, negociar con la gente con la que estoy trabajando, porque al final, aunque yo defino un tema de investigación, es participativo, seguramente vamos a poder ir transformando este tema, como les decía, mi tesis, la antítesis de la gente con la que estoy trabajando para tener una síntesis. Y por ahí va a estar más interesante. Luego hay que ir haciendo estrategias y finalmente, esto es sumamente importante. Y esto es algo que creo que les dejamos los psicólogos en general a todos los que quieran aplicar este tipo de metodologías participativas. Hay que escuchar más allá. Resolver un problema que nos están comentando nunca nos va a permitir lograr realmente todo esto. Hay que intentar entender el todo, la complejidad, la red, no solamente el circulito, ¿no? No sé si he respondido a su pregunta, Marcia. Sí, muchas gracias. Gracias a usted, ha sido una gran pregunta, le agradezco. No sé si alguien más tiene alguna consulta, si pueden ayudarnos, ya hemos tenido una participación, si alguien se anima a decirnos qué se está llevando el día de hoy. Martí, vamos pasaditos de hora por si acaso, es 8:40. Gracias, la Pau. hasta las 8:30. Súper, ya vamos a cerrar entonces. Bueno, lamentablemente por temas de tiempo, solamente les voy a dar una pasadita sobre las técnicas, algunas técnicas y herramientas que podemos utilizar en este tipo de metodologías participativas. Para los que han hecho investigación alguna vez, seguramente algunas van a ser conocidas. Se puede utilizar, les decía, la observación, se pueden hacer claramente entrevistas, grupos focales, se pueden hacer talleres en los que nosotros intentemos intervenir y generar un cambio y sacar información, se pueden generar matrices, pero también hay algunas herramientas que son tecnológicas que podemos ir utilizando, que son un poco más complejas. Lo que vamos a hacer, para que no se queden con la duda, es que yo le voy a pasar a la persona que está organizando, a Paola, toda esta información en un documento para que ustedes, yo había preparado aquí un poco de algunos links que creo que son importantes para que ustedes puedan revisar. Son documentos pequeñitos, no los quiero cargar porque la idea no es tener documentos y libros de 80 páginas, son documentos y algunos videos y algunas revistas que son muy cortitas, un par de manuales. También les voy a pasar un manual que es sumamente interesante donde les van a mostrar un poquito la aplicación de todas estas técnicas y herramientas participativas como manual, que también se puede hacer, aunque parece así un tema que no es tan práctico, que hay que ir haciendo poco a poco y bregando y vamos inventándonos. Se puede generar un manual, se puede replicar, se puede intentar acomodar a otro tipo de contexto, entonces se lo voy a dejar a ella. Espero, por favor, Paola, que se los puedas a todos los participantes hacer llegar para que puedan revisarlo con calmita. Y bueno, nada, les agradezco mucho por este espacio, espero no haberles aburrido. Me hubiera gustado que sea más participativo hablando del tema, pero entiendo que a veces el tiempo y las circunstancias no siempre nos lo permiten. Tenemos que conocer nuestras limitaciones. Entonces, muy agradecido con todos ustedes. Si quedan dudas, también voy a dejar mi contacto para que puedan comunicarse conmigo si así lo necesitaran o lo quisieran hacer.